socialización Recording de in progress. los lineamientos que se han dado en materia de prestación de servicios para que, digamos, todos, desde la Dirección General hasta los centros de formación, estemos en consonancia a todo lo que se ha dado en sus últimos cambios. Y también buscar que estos cambios no sean tan traumáticos y esperar que la vigencia 2024 se desarrolle de la mejor manera. Para el desarrollo de la presente vamos a socializar dos circulares, una circular, dos resoluciones y vamos a dejar un espacio para preguntas, entonces les agradezco. Vayan tomando sus preguntas que vamos a resolver hacia el final, ¿vale? Bueno. Bueno, entonces, como les comento, los presentes lineamientos se expiden a la luz de la Secretaría General del SENA. Entonces, todo tiene como final la finalidad de la contratación de prestación de servicios 2024. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Espinel Cárdenas, soy el coordinador del Grupo de Gestión Administrativa de la Secretaría General. Nuestras funciones se comprenden en la resolución 102173 del 2023. La agenda para la presente socialización se desarrollará en 6 puntos. El primero es la situación contractual de las áreas. La segunda, la circular de prestación de servicios de 2024. La tercera, vamos a socializar los estudios previos y la lista de chequeo conforme a los últimos cambios. Cuarto, vamos a tomar los temas de protección constitucional. Quinto, la responsabilidad de los ordenadores del gasto y los supervisores. Sexto, incumplimiento y cierres. Y pues finalmente lo que les comentaba, el espacio de preguntas. Les comento, los lineamientos de contratación de prestación de servicios por la organigrama del SENA son expedidos por la Secretaría General y estos recaen en la función del Grupo de Gestión Administrativa de la Secretaría General, que es presidido por este bonito grupo. Atendido al primer temario, las situaciones contractuales de las áreas. Por parte del director general, se expidió la resolución 0102406 del 2023, que maneja la delegación en materia contractual. Sin embargo, solo vamos a analizar lo que es pertinente a nuestra competencia, que es la prestación de servicios personales. Aquí nos reseña que los trámites y actuaciones precontractuales, contractuales y postcontractuales que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del SENA recaerán en las distintas áreas, llámese estas direcciones de área, jefaturas de oficina, direcciones regionales y centros de formación. Por lo cual estos tienen la facultad de expedir actos administrativos, trámites sancionatorios, aprobación de garantías, de designación de valores y otros trámites que todos, bajo el principio de publicidad, recaerán dentro de la plataforma transaccional SECOP2. En materia de la Dirección General, se delega en materia contractual a la Secretaría General, a los directores y jefes de área y de oficina, la realización, trámite y actuación independientemente de la cuantía. Es decir, que podemos hacer las actuaciones dentro de nuestras oficinas para la contratación de prestación de servicios personales y apoyo a la gestión. Lo mismo, la delegación recae sobre el director regional en los contratos que son propios de la dirección regional. Entonces aquí tenemos unos casos de nuestro organigrama que hay subdirectores que fungen como subdirector o subdirectores que fungen como director, para lo cual aplica la misma regla. Estos tienen la competencia para suscribir los contratos anteriormente reseñados. En los centros de formación, los subdirectores ahora tienen la competencia para suscribir dichos contratos. Es decir, que digamos de manera conclusiva logramos observar que cada directivo tiene la potestad de suscribir sus propios contratos de prestación de servicios. Ahora, vamos a tener unos cambios. Las inexistencias de personal para la Secretaría General recae toda la competencia de suscribir todos los que son de los contratos referentes de la Dirección General. Los de la dirección regional, los propios de la regional, y los de los subdirectores, los propios del centro de formación. Pues aquí vemos que no hay un cambio significativo, pero aquí en este sí. Para los objetos iguales, y la actualización de la contratación por objetos iguales, ya cada área de la dirección general autorizará sus propios objetos iguales. Las regiones harán lo propio y los subdirectores lo harán dentro de su competencia. Es decir, que se rompió como esa
como esa unidad que estaba recayendo en la Secretaría General y esta ya se dispersó a todos los ordenadores del gasto. ¿Qué cambios tenemos también? La excepción de la tabla honoraria y el personal altamente calificado que se reseña en el decreto 1082 de 2013 dice que para todos, toda la entidad será la Secretaría General la que autorice esa excepción. Mientras que para los contratos que son de la Secretaría General será el director administrativo y financiero el que autorizará los mismos. ¿Qué otros cambios tenemos? Se nos ratifica que los lineamientos en materia de contratación de prestación de servicios personales estará a cargo de la Secretaría General, ¿vale? Y nos trae una función que debemos cumplir en todas las áreas, que es que los funcionarios delegados, es decir, directores de área, jefes de oficina, Secretaría General, directores regionales, subdirectores, deberán realizar un informe trimestral al director general y al jefe de control interno y gestión reportando toda la contratación en esta materia, a lo cual el director general emitirá los lineamientos como se reportarán. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado, pero recuerden que esta resolución entra a regir desde el 1 de enero de 2024, por lo cual es pertinente que tengamos muy claro la presentación de ese informe. Nos reseña que hay unos alcances de las funciones delegadas. La primera, la expedición de los actos administrativos que se requiera dentro del marco del proceso de contratación y de convenios objeto de delegación. Sin embargo, como les comento, en este solo hablaremos de la contratación de prestación de servicios, por lo cual si se requiere expedir una resolución o algo, un acto administrativo, es pertinente que conozcan que tiene la competencia. También despedir actos administrativos que requieren el marco del proceso de contratación y convenios. Lo tercero, la celebración de contratos de cualquier naturaleza, así como el tipo de modificación, aclaración, liquidación y cierre, si es lo que yo aplica. Trámites sancionatorios. Ahora cada ordenador del gasto hará lo pertinente en el inicio, trámite y finalización del trámite sancionatorio o declaratorio de incumplimiento. Las aprobaciones de garantías recaen únicamente en los ordenadores. Las designaciones de los equipos evaluadores en los procesos de contratación, pues en nuestro caso no nos aplicaría, pero es pertinente que sepamos que tenemos esta función. Y las demás que tengamos necesarias para cumplir con la delegación, es decir, que el director le dio las competencias amplias y suficientes a todos los directivos para que logren la contratación de prestación de servicios. Vale. Por otro lado, tenemos la socialización de la circular 3-2023-212, reseñada como la contratación de servicios personales 2024, expedida por el director general. Listo. En esta circular reseñamos que tenemos que tener cumplimiento de la normativa contractual, para lo cual, además de las normas que ampliamente conocemos como la Ley 80, la Ley 1150 y el Decreto 1082 y demás normas concordantes, también tenemos que dar cumplimiento a la austeridad y gasto. Tenemos que cumplir los principios de la contratación estatal, tales como la economía, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la publicidad. Tenemos que cumplir los principios de la función pública que son concordantes con la función que nos da la contratación pública. Un aspecto muy importante es que también tenemos que plantear el cumplimiento del plan de acción del SENA. Tenemos que cumplir los fines del Estado y del SENA. Toda la publicidad recae en la plataforma SECOP2, para lo cual se invita a las áreas de que reposen toda la documentación, no en los drives de la entidad, sino que reposen de manera transaccional dentro de la plataforma SECOP2. También tenemos que cumplir los principios presupuestarios que vamos a analizar de manera expedita cuando tengamos los acápites de la protección constitucional.
vamos a cumplir los lineamientos para satisfacer las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales. Tenemos que tener claro que tenemos una política de año antijurídico. Recordemos que atendiendo los lineamientos de la dirección jurídica, el contrato de realidad se volvió el principal foco que afecta a la defensa jurídica de la entidad, por lo cual no podemos utilizar obligaciones que sean subordinantes y que no estén en concordancia con la naturaleza del objeto del contrato. Vale. En lo respectivo a la contratación de prestación de servicios, esta se hará bajo la modalidad de contratación directa, para lo cual cada ordenador del gasto deberá verificar la idoneidad. Llámese idoneidad, la experiencia, los requisitos académicos o los que apliquen. ¿Cuáles pueden ser los que apliquen? En caso de que contratamos conductores, se les solicitaría la licencia de conducción naturalmente. Entonces, es vital de que cada ordenador verifiquen y certifiquen la idoneidad del contratista, lo cual vamos a observar que en los estudios previos está la capite pertinente. Tenemos que tener claro que tenemos unos requisitos establecidos dentro de una tabla de honorarios. Para una cierta paga, vamos a solicitar una serie de títulos académicos y unos requisitos de experiencia profesional o laboral según corresponda. Tenemos que tener claro que, como ya tenemos la vigencia 2024 tan encima, tenemos que empezar a lograr recoger todos los documentos pertinentes para iniciar la contratación 2024 de la mejor manera. La idea es que, digamos, ustedes tengan un acompañamiento de parte de la Secretaría General para que la contratación 2024 desde las regiones hasta de la Dirección General se haga de la mejor manera. Por lo cual, se invita a que tengan listos los documentos precontractuales al 31 de diciembre. Tengan claro que sus necesidades tienen que ser reportadas en el Plan Anual de Adquisiciones, por lo cual también se invita a la construcción del Plan Anual 2024. Recuerde que algunas áreas tienen que tener unas autorizaciones correspondientes, para lo cual se invita a los lineamientos de la circular 124 del 2023. Tener todos los documentos necesarios de la etapa precontractual, para lo cual, como ustedes observarán en la experiencia que han tenido en materia contractual, el estudio previo se vuelve el documento más dispendioso, por lo cual se sugiere que vayan proyectando los mismos. Una vez que contemos con CDP en los primeros días de enero, se invita a las áreas de que hagan la debida publicidad de los contratos y empiecen eh, a formalizarlos con el perfeccionamiento de la ejecución de los mismos. El otro punto que les quería comentar es la socialización de los estudios previos y listas de chequeo. Desde la parte de la Secretaría General en el mes de noviembre se hicieron cambios respectivos, para lo cual se publicaron dentro de la plataforma Compromiso, dentro del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol. Esta parte es importante porque necesitamos que en la justificación de los estudios previos reseñen una información pertinente que nos sirve tanto para darle sustento normativo a la contratación que están teniendo sus necesidades y también nos ayuda en caso de discrepancias de índole judicial. Entonces vamos a proyectar el documento en mención. Vale. Como ustedes logran observar, el documento actualmente no tiene los mayores cambios que los suscitados en el anterior formato. Aquí que se invita que cumplamos los perfiles de educación y formación relacionada y experiencia, perdón, de acuerdo a la tabla de honorarios, ¿vale? Entonces aquí habrá dos singularidades. La primera son las personas que son administrativas y las otras que son diferentes administrativas, lo cual ustedes lograrán observar en la tabla de honorarios. Y es pertinente manifestar que vamos a hacerle cambios a la circular de honorarios debidamente publicar, por lo cual les invito a que estén muy atentos a los cambios que vamos a desarrollar, ¿vale? En el valor y forma de pago, se invita a las áreas de que este se haga conforme al perfeccionamiento del contrato. Es decir, que si se perfeccionó en X día, se haga la planeación para que inicie ese día y se pague ese día. Es decir, que se invita a todas las áreas de que no paguen adicional al momento de que no se logró perfeccionar la ejecución del contrato. ¿Vale? La demás información es muy singular al formato anterior.
Pero aquí es donde la Secretaría General quiere hacer un énfasis. Las preguntas que ustedes están observando en el presente, en sus pantallas, es importante y es indispensable que las desarrollen dentro de sus estudios previos. ¿Por qué o cómo surge la necesidad? ¿Cuál es el objetivo de la contratación? ¿Cuánto tiempo se requiere para cubrir la necesidad? ¿El plazo del contrato es estrictamente indispensable? ¿Cómo se satisface dicha necesidad con la contratación? Y esta es una parte importante que, digamos, hemos logrado observar que no se están poniendo en los estudios previos. Es como la adquisición de este contrato contribuye a los logros del Plan de Acción del SENA y al Plan Nacional de Desarrollo. Por parte de la Dirección General se hizo un importante ejercicio para desarrollar el plan de acción del SENA para la vigencia correspondiente, por lo cual se invita a todas las áreas de que incluyan los planes de sus distintas direcciones o subdirecciones para que ésta esté en concordancia con la contratación que se pretende satisfacer. ¿Vale? Entonces es importantísimo que la tengamos en este acápite. Cuando hablamos de cuál es la carga laboral que se suscita el contrato, lo cualitativo y lo cuantitativo, es decir, número de funcionarios que lo apoyan, básicamente estamos dando la argumentación suficiente para decir que la causal de contratación directa, la inexistencia de personal suficiente, está debidamente probada, lo cual también servirá para los abogados en caso de que tengamos que acudir a una instancia judicial, en caso de que el proveedor decía así eh, acudir a la jurisdicción. Las actividades a contratar están por fuera del giro ordinario y las preguntas subsiguientes es muy coherente con la política del daño antijurídico que se lidera por parte de la dirección jurídica. En caso que el contratista sea pensionado, se debe hacer una justificación adicional, ¿vale? Entonces es importante que si ustedes van a hacer esa contratación, la justifiquen en debida manera. La parte de las obligaciones específicas. Es importante que, digamos, las obligaciones que ustedes plantearon para el 2023 no las repitan para el 2024, porque esto puede ser material probatorio para cuando nos llenan las instancias judiciales. No podemos poner funciones que sean iguales a las funciones de los funcionarios públicos, por lo cual se invita a las áreas que realicen los manuales de funciones de los servidores públicos que acompañan a las diferentes dependencias, con el fin de que estas no sean similares, ya que esto puede impedir que hay subordinación y pues posteriormente el castigo judicial hacia el SENA. No podemos poner verbos subordinantes. Tenemos que poner verbos que sean más de apoyar, realizar, acompañar o gestionar. ¿Vale? Entonces se invita a que se haga una especial énfasis en poner estos verbos en las obligaciones correspondientes. Y en sí, el formato continuó con lo mismo, donde logramos poner eh, el análisis del sector, la idoneidad del contratista, el estudio de la oferta y pues la demanda delante. Entonces encontramos una consonancia del formato anterior con el que está actualmente rigiendo. Les comento que como se hacen cambios dentro de SIGA, es perentorio que los nuevos formatos salgan con los que se están publicando de manera actualizada. ¿Vale? Ahora les voy a compartir la lista de chequeo, que es una parte importante de los últimos cambios que se han dado dentro de la contratación en dicha materia. Teniendo en cuenta la planeación que estamos desarrollando, recuerden que a 31 de diciembre tienen que tener la documentación precontractual lista, con el fin de que ustedes no tengan traumatismo en el momento de iniciar la vigencia. Recuerden que tienen que tener el plan anual de adquisiciones debidamente aprobado y publicado dentro de la plataforma SECOP 2. El certificado de disponibilidad presupuestaria, en el momento de que el Ministerio de Hacienda así no lo apruebe. Estudios previos al análisis del sector y clausulado que las áreas deben estar proyectando. Las inexistencias de personal a la luz de la resolución anteriormente, eso es la autorización de los contratos de objetos iguales, según corresponda, ¿vale? El registro en la plataforma SECOP 2. Se invita a las áreas que solicitemos el registro de los usuarios en plataforma SECOP 2.
Nos ha llegado bastantes situaciones donde las personas que se pretenden contratar ni siquiera han tenido registro en la plataforma SecOps 2. Entonces se sugiere a las áreas que hagan exigencia en la misma. El formato de oferta del contratista. Este también tuvo unos cambios, por lo cual se invita a las áreas que viven, hagan la visita a la plataforma de compromiso con fin de que bajen el formato que está actualizado. El formato de hoja de vida de la función pública. Recuerden que tenemos que tener una validación SIGEP y esa validación tiene que surtirse dentro de SENA, no puede hacerlo el contratista, por lo cual aquí hago hincapié, debe ser avalada y verificada por parte del ordenador del gasto. Cédula de ciudadanía, cédula extranjería según corresponde. Formato de bienes y rentas y conflictos de intereses, es importante que demos cumplimiento a la ley 2013-2019. Por lo cual, al iniciar la contratación, debemos hacer exigencia de dicho documento. Carta de existencia y representación legal, lo ponemos por una mera formalidad, pero somos conscientes que esto es muy atípico dentro de las actividades del SENA en esta materia. Los documentos que muestran la exclusividad, igual que el caso anterior, es un caso atípico, pero hay que tenerlo proyectado. Documentos académicos. Aquí es importante que tengamos en cuenta los lineamientos que da Función Pública y tengamos en cuenta los núcleos básicos de conocimiento al momento de exigir una profesión en particular. Los documentos de experiencia, aquí se desarrollan los requisitos que tienen que tener dichos certificados, ¿vale? La fotocopia del RUT, con el fin de hacer los debidos trámites de índole presupuestario. La libreta militar, en caso de que la persona esté en la circunstancia para la exigencia de su situación militar. Esta es una parte importante. Se tiene que hacer exigencia del RIT o el documento equivalente al respectivo lugar de ejecución de contrato. El registro de información tributaria en Bogotá tiene unos equivalentes en en los distintos territorios a nivel nacional, por lo cual se solicita a las áreas, a los centros de formación de direcciones regionales que tengan en cuenta muy presente este documento de índole tributario para que lo hagan exigible dentro del contrato. La certificación de afiliación de salud como independiente en el régimen contributivo. La afiliación como independiente a pensión. La tarjeta profesional o certificado de registro o matrícula de profesiones reguladas. Recuerden que no todas las profesiones requieren una tarjeta profesional o certificado, pero si se exige normativamente, es perentorio que lo exijan. Los antecedentes disciplinarios de consejo o colegio que regula la profesión, muy ligado al anterior para saber si tienen inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. Lo mismo para los procesos de antecedentes disciplinarios remitidos por la Procuraduría General de la Nación, los fiscales por la Contraloría General de la República, los judiciales dentro de las plataformas de la Policía Nacional, los formatos de autorización de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad. Importante teniendo en cuenta que es vital por parte de los supervisores y ordenadores de gasto verificar que no existe ningún tipo de inhabilidad, ¿vale? El certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, el certificado de consulta REDAM. Esto fue una novedad en la vigencia pasada, pero tenemos que hacer exigencia de manera total de la presentación de dicho documento. La certificación de la entidad financiera, con el fin de hacer pagos correspondientes, y la inscripción dentro de la Agencia Pública de Empleo. Continuando con el ejercicio, vamos a proceder con la protección constitucional. Tengamos en cuenta que hay una relación contrato que tiene unas circunstancias muy particulares, pero nunca deja de ser contrato de prestación de servicios, por lo cual estamos obligados a cumplir los principios de la contratación estatal y también los principios presupuestarios. Es decir, pongo un ejemplo. Nosotros no podemos hacer contratos a vigencias posteriores porque violenta el principio de anualidad presupuestaria.
Esto lo hacemos hincapié, puesto que hemos recibido a la Secretaría General bastantes solicitudes de las áreas solicitando rubros para lograr adiciones y prórrogas para la siguiente vigencia de personas que tienen protección constitucional. Recuerden que la continuidad del contrato tiene unas circunstancias muy particulares definidas por parte del Consejo de Estado. ¿Vale? Entonces recordamos que la responsabilidad recae dentro de los ordenadores del gasto. Entonces, por lo cual se invita a que dentro del ámbito de sus competencias tengan muy claro los principios de la contratación estatal y los regulados en las normas presupuestarias. Sin embargo, también hay que hacer hincapié de que a pesar de que es un contrato de prestación de servicios, tiene una denotación constitucional, por lo cual tiene que tener una satisfacción de esa índole. En ese orden de ideas, invitamos a las diferentes áreas que las personas que cuenten debidamente probada esta circunstancia constitucional se les ampare la prestación de dicho contrato dentro de los primeros contratos que salgan desde sus áreas. Pero tiene que tenerlo muy claro. Esto tiene que estar ligado dentro de la necesidad del SENA. Dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional encontramos varias circunstancias que dan a lugar la protección constitucional. La Dirección Jurídica emitió una circular en dicha índole, puesto que en la circular de prestación de servicios personales se le otorgó la competencia para emitir lineamientos en esa materia. Sin embargo, también se invita a las áreas de que hagan juiciosos estudios a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Recordemos que esto es índole constitucional, por lo cual los lineamientos que saque la Corte nos abarcan a nosotros, independientemente de la jefatura que emita lineamiento. Encontramos que las personas que tienen embarazo o están en periodo de lactancia tienen su protección constitucional y esta se hace extensiva a la pareja a la luz de los lineamientos de la Corte Constitucional. Las víctimas de conflicto armado en la madre, padre o jefe de cabeza de familia. ¿Por qué jefe de cabeza de familia? Porque a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta no solo recae sobre la madre o el padre, simplemente que se cumplan los requisitos constitucionales, puede ser otro miembro de la familia. Las personas que padecen enfermedades crónicas, catastróficas, ruinosas u huérfanas también tienen la protección constitucional. Personas en condición de discapacidad, hay que hacerles la protección constitucional. Y el último, que es muy importante y que fue obviado por la dirección jurídica, es que tenemos que tener la prelación también a los prepensionados a la luz de los lineamientos de la Corte Constitucional. Procedemos a la responsabilidad de los ordenadores del gasto y supervisores. Recordemos que el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 nos reseña: el servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley. Les comento que en el Código General Disciplinario, libro segundo, parte especial, título único, la descripción de las faltas disciplinarias en particular. Aquí nos reseñan el capítulo primero, faltas gravísimas, es decir, que las faltas que atenten contra la contratación pública y sus principios se catalogan de manera gravísima, por lo cual hacemos el hincapié de que todos los ordenadores de gasto hagan cumplimiento a las normas de contratación estatal y de índole presupuestario. Por eso les recordamos tanto esa parte, porque digamos, si ustedes toman una decisión que no es acorde con la normativa, pueden tener estas responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tenemos? Tenemos de índole penal. También hay un cuerpo especial para delitos contra la contratación, referentes a la contratación estatal. En lo civil, no sería prudente que hagamos pagos del patrimonio personal para saciar estas dificultades administrativas, fiscales, en caso de un detrimento al patrimonio del SENA, y disciplinarias, hemos reseñado lo pertinente por el Código General Disciplinario. La supervisión. En materia de un contrato estatal consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requiere conocimientos especializados. En nuestro organigrama SENA
la mayoría de supervisores suelen ser los coordinadores correspondientes. Entonces, pero sin embargo, esto no queda sesgado a que no sea un coordinador. Lo único que se necesita es que sea servidor público. ¿Qué características necesita? Que tenga un criterio técnico, una idoneidad y experiencia, habilidades comunicativas interpersonales, un liderazgo y que tengan liderazgo y que tengan una debida organización. Nosotros contamos con un manual de supervisión que trae una serie de buenas recomendaciones, por lo cual desde la Secretaría General los invitamos a que los abarquen, por favor. Yendo al último punto, incumplimientos. Los incumplimientos son reseñados por el artículo 86 de la Ley 1474/2011, referido como el Estatuto Anticorrupción. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Dentro del contrato de prestación de servicios debemos tener en cuenta que hay varias generalidades. Primero, que debemos garantizar el debido proceso. Recuerden que cualquier actuación administrativa del Estado tiene que propender a garantizar el debido proceso. Las pruebas deben contar con los criterios del Código General del Proceso. Una buena supervisión con los respectivos soportes es la mejor forma de proceder. Esto le hacemos un especial hincapié. ¿Por qué? Porque, digamos, nos llegan solicitudes de apertura de un proceso sancionatorio y no tenemos ni siquiera informes de supervisión. Es decir, que el supervisor en cumplimiento de sus obligaciones legales tiene que datear cada situación particular que se genere con el contrato. En caso de que logre evidenciar un incumplimiento, deberá hacer el reporte correspondiente para iniciar el proceso sancionatorio del artículo 86, el cual se celebra de manera en audiencia pública. Les recordamos que juiciosamente la dirección jurídica realizó un paso a paso reseñado en el proceso GCCONP 011, que digamos ustedes pueden tener la inquietud, pero si eso es de bienes y servicios, esto no aplicaría acá. Pues les comento que a la luz del artículo 86, el procedimiento es el mismo. Vale. Finalmente tenemos el tema de los cierres. Colombia Compra Eficiente, como el ente regulador de la contratación pública, expidió el 25 de mayo de 2023 la circular externa 002, cuyo objeto es lineamientos para el cierre del contrato electrónico en SECOP 2 y subsiguientes. Si partieron directrices en dicha índole a los sujetos obligados a transar dentro de la plataforma SECOP 2, los cierres del contrato que se hayan cumplido las obligaciones postcontractuales y los contratos de prestación de servicios y apoyos a la gestión cuyo plazo de ejecución haya finalizado y no requiera la liquidación o no se encuentren obligaciones postcontractuales pendientes. Recordamos que hubo una serie de circulares posteriores que alargaron el término inicialmente pactado, por lo cual se invita a todas las áreas del SENA a nivel nacional de que hagan cumplimiento a los cierres contractuales. Para los contratos que se surtieron dentro de la vigencia 2023, la mayoría cuenta con las garantías a satisfacer hasta el 30 de abril del 2024, por lo cual se invita a las áreas de que hagan la debida y juiciosa revisión con el fin de que en mayo iniciemos los cierres contractuales, con el fin de que no tengamos ningún hallazgo correspondiente en esta materia. Finalmente, agradecerles a todos por su participación. Hemos recibido una serie de preguntas dentro de nuestro chat, por lo cual vamos a proceder a socializar las más relevantes y agradecerles a todos por su participación. Entonces vamos a proceder por lo mismo. Muchas gracias.
Listo, voy a responder. Nos pregunta una persona anónima que si la afiliación a salud debe indicar obligatoriamente que es independiente, con tal que lo haga de manera cotizante y que no se muestre de manera subordinada es importante. Aquí también debemos aclarar que cuando vayamos a aportar la certificación con el fin de iniciar el contrato, es bueno que solicitemos la certificación, porque digamos, hay prácticas que propenden a desafiliarse con el fin de no cumplir las obligaciones de seguridad y de pensión y salud, ¿vale? Dice, el tema de la idoneidad del contratista en los estudios previos sería solo para administrativos porque los instructores nos queda muy difícil. Recordemos que la idoneidad tiene que ser verificada por el ordenador de gasto, por lo cual estos son los mismos que tienen que hacerlo. Y les recuerdo que esto es indispensable que se verifique la idoneidad, tanto administrativos como para instructores. Nos preguntan otra, ¿la aprobación de la póliza debe realizarse el mismo día de la aprobación del contrato? Aquí es cuando les comentaba que tenemos una planeación. Para que se perfeccione el inicio del contrato se tienen que dar tres cosas. La firma del contrato, la aprobación de la garantía, presupuestario. Recuerden que con el cumplimiento de las tres podemos dar inicio al contrato. Si la aprobación se hace de manera posterior, pues asimismo tendrá que hacerse el inicio contractual con las respectivas reducciones con el que les estaba comentando. Listo, nos comentan que la validación de la verificación de la hoja de vida sí que fue en la lista de chequeo dado por el ordenador de gasto, pues se puede negar esta tarea. Bueno, es importante tener en cuenta que dentro de la plataforma SIGEP hay unas personas que tienen roles de jefe de contratos y de jefe personal. Entonces es importante que hagamos esa validación a la luz de esos roles. Y nos llega una pregunta diciendo que si los centros de formación no tienen que solicitar autorización para la eh, contratación que están surtiendo. Les recuerdo que durante la exposición se solicitó la lectura de la circular 124 del 2023 que maneja ese temario que no cree, ¿vale? Nos preguntas de cuándo inician los EPEs. Recordamos que esto es facultad del Ministerio de Hacienda.
haciendo sus debidas autorizaciones. Nosotros esperamos que sea entre los primeros días de enero, pero recuerden que deben tener todas las circunstancias particulares para iniciar la planeación. Nos comenta también que si la sesión fue grabada, sí, efectivamente, al momento de iniciar el evento, tuvo una grabación automática. Bueno, nos dicen que hay personas que de la región al Amazonas que han tenido bastante tardanza con las autorizaciones de objetos iguales. Les comento que el otro año es el mismo subdirector con funciones de director regional el que hará las autorizaciones correspondientes dentro de la regional Amazonas. Mm, ¿Dónde encuentro el papel de supervisor? Sí, la publicación. Bueno, nos preguntan que si el RIT es exigible en el domicilio del contratista o dentro del contrato. Les recuerdo que conforme a nuestra lista de chequeo, este se hará dentro del lugar de ejecución del contrato. Nos comentan que se paga desde la suscripción del contrato desde la fecha de inicio de ejecución, desde la fecha que se da inicio de la ejecución, cuando se logre el perfeccionamiento del mismo, ¿vale? Entonces, por eso es muy pertinente que tengamos claro el principio de planeación. Sí, nos comentan de cómo se haría para acreditar la terminación de materias. Recuerden que esta la certifica la universidad dentro del marco de sus competencias y esta, para el contrato que se pretende satisfacer con esa idoneidad, deberá ser aportado para la realización del contrato. Vamos a publicar una sobre discapacidad en los días. Dice una persona con el camino que desea realizar para que lo detecte con ellos también ahora. Nos comentan que una persona que tiene una enfermedad crónica que procedimiento de surtir, les recuerdo que la dirección jurídica cuenta con la facultad de emitir esos lineamientos, los cuales hizo con la circular reseñada. Sin embargo, como la forma de acreditar la situación constitucional es básicamente acreditando que tiene esa enfermedad, pues se sugiere que anexen una historia clínica que así lo acredite. Nos pregunta, ¿se pueden realizar contratos a 12 meses? Entonces les comento que no es posible, puesto que no podemos perfeccionar un contrato el 1 de enero. En ese orden de ideas no es posible hacer contratos a 12 meses. El lineamiento es que los contratos se pagan desde que se da inicio a la ejecución del contrato. Nos preguntan que si los certificados de inexistencia de personal no firma ya caso director. Efectivamente, esta fue una de las razones por las cuales hicimos la socialización de la resolución. Nos comentan que si se van a modificar los formatos de autorizaciones, la Secretaría General hizo un importante ejercicio para actualizar formatos, lo cual en la gran mayoría se logró en el mes de noviembre y a principios de diciembre. ¿Dónde encuentro el manual de supervisor? Este manual lo encuentra dentro de la página web del SENA, pero también lo verificar dentro de la plataforma Compromiso. Ah, aquí no hay. Listo. No hemos recibido más preguntas, entonces vamos a dar otro espacio para que realicen más preguntas y vamos socializando las respuestas. ¿Vale? Nos vuelven a preguntar si los centros de formación deben seguir solicitando autorización del despacho regional. Les sugiero que revisen la circular 124 del 2023. Nos comenta que si una persona que tiene una situación de protección constitucional debe ser contratada,
Recuerden que debemos cumplir la continuidad de la ejecución contractual, pero sin obviar que eso es un contrato de prestación de servicios, ¿vale? Nos comenta, para el caso del certificado de inexistencia, ¿cuál es la ruta para solicitarla a la Secretaría General? Esta es una buena pregunta. Lo que solicitamos es de las áreas que pertenecen a la Dirección General, hagan el compendio, la proyección de los documentos que hacen referencia a la inexistencia personal y nos la radiquen por la plataforma MBS, es decir, por un CI. Sí, les recuerdo que esto solo hace parte de la órbita de la Dirección General. Ya cada región hará sus propias inexistencias. Listo. Nos dicen hasta qué fecha tenemos plazo de cerrar contratos 2023. Los plazos es cuando se hayan superado las obligaciones postcontractuales, los cuales se ven garantizados por la póliza o garantía, ¿vale? Y generalmente estos están proyectados al 30 de abril del 2024. Entonces la idea es que desde mayo empiecen a hacerlo. Ahora, estos son la generalidad, porque hay unos contratos que se proyectan incluso a 6 meses. Entonces, por eso se invita a las áreas de que hagan la revisión correspondiente. Los, ¿cuál? Las terminaciones sí, bueno, y las terminaciones con términos necesitados se deben tocar en un contado sin necesidad de que se vean como las y listo. Nos comentan. ¿Pueden por favor ampliar cómo aplica la protección constitucional personal de víctima de conflicto armado y cómo se demuestra la estabilización socioeconómica? Les sugiero que conforme a la circular 212 la potestad para emitir esos lineamientos es de la dirección jurídica. Sin embargo, a la luz de la jurisprudencia constitucional, hay un registro que tiene a las personas que son víctimas de conflicto. En nuestra consideración, ese documento es el idóneo para satisfacer esa situación. Para hacer seguimiento a una conducta que está en contra del cumplimiento de contrato, ¿cuántas veces se debe requerir a la persona para que no sea acusada de persecución y sanción? Bueno, cuando se habla de persecución, estamos hablando de la órbita del acoso laboral. Recordemos que con un contratista no se predica el acoso laboral. Ahora, les comento que con ustedes como de los supervisores están obligados a llevar un informe muy juicioso donde verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este orden de ideas, la periodicidad de ese documento es el que está satisfaciendo si tenemos un incumplimiento o no, y en caso de sí, tenemos que reportarlo ante nuestro ordenador de gasto. Nos hacen otra pregunta. Si, por ejemplo, una persona está como beneficiaria en el régimen especial de salud, pero aporta la ADRES, ¿cómo debería acreditar la afiliación por independiente? La certificación expedida por la EPS tiene que indicar que no es beneficiario. Entonces, en caso de, tiene que hacer los trámites correspondientes en su EPS. Un más de cotización para la pensión debe seguir cotizando la pensión. Esta pregunta no la podemos resolver porque pues, no es atendiente al lineamiento que estamos emitiendo. ¿Los pensionados pueden contratarse por medio de contratos de prestación de servicios? Y la respuesta es sí, siempre y cuando se justifique por qué se contrata una persona en situación pensional. Nos comentan, si un instructor tiene 58 años y 2 meses de nacido y 1020 semanas cotizadas, lo pueden dejar sin contrato para el 2024. Ahí lo que tiene que revisar es sus circunstancias particulares dentro de su centro de formación de dirección correspondiente para ver si usted cumple las condiciones de estabilidad por protección constitucional. Sin embargo, no tenemos forma de resolver situaciones tan particulares. El formato de estudio previo para administrar el formato de estudios previos para instructor. Recordemos que nosotros
emitimos. Dice que el formato de precisamente es igual que el de instructor. Nosotros funcionalmente tenemos la competencia de expedir el de administrativo diferente instructor. Sin embargo, eso ya es una cuestión de formación profesional, ¿vale? De acuerdo a lo indicado, las actualizaciones de los formatos ya están en compromiso. Por supuesto, todos los documentos que han sido socializados en la presente sensibilización han sido publicados diariamente en la plataforma Compromiso. Igual si vamos a hacer cambios en los mismos, pues se les comunicará en debida manera. Em, Listo. Les comento que ya las siguientes preguntas ya giran en torno a las ya resueltas y por parte de nuestro equipo de gestión administrativa se están resolviendo de manera singular dentro del evento. En ese orden de ideas, pues consideramos que se cumplió el objetivo y cualquier requerimiento que ustedes tengan, si desean que ampliemos este tipo de eventos, pues, cuentan con el apoyo de la Secretaría General y claro que haremos todo lo pertinente para darles el apoyo. Muchas gracias.